Hola, mi nombre es Oscar Bernal, mi cuenta en Twitter es obernal. Yo soy profesor de Java avanzado, el curso aquí en Platzi, y voy a hablar de JPA y Hibernate. Uno de los temas que más surgen cuando se habla de aplicaciones web en Java es el tema de JPA y Hibernate. Es natural que surja, pues, especialmente ahora que se hacen aplicaciones con muchas operaciones CRUD, que exponemos todos los modelos y los exponemos en servicios REST. Normalmente lo que tenemos que hacer es siempre accesar nuestros modelos y exponerlos por nuestros servicios. ¿Qué es JPA y Hibernate? Es de lo que les voy a hablar. JPA y Hibernate suelen confundirse como si fueran un poco lo mismo y en realidad son muy diferentes. JPA es una especificación creada para acceder y hacer el mapeo entre los objetos y las bases de datos. Es por eso que se habla de ORM, que es Object Relational Mapping. JPA define la especificación, las interfaces y las anotaciones que nos permiten hacer eso. Por otro lado, Hibernate es un proyecto, un framework que lleva muchos años. Empezó como un ORM implementado por ellos mismos, con las configuraciones XML, con todo manual, y era complicado de configurar. Pero a medida que fue creciendo en popularidad y comenzó la especificación JPA, Hibernate, más o menos alrededor del 2006, ya hizo una implementación JPA. Entonces, tenían un framework que ya funcionaba, que hacía ORM muy bien hecho y que implementó la especificación de JPA. Por eso es que se complementan, por eso es que normalmente tú puedes usar Hibernate solo o puedes usar Hibernate como implementación de JPA. Es muy recomendable normalmente utilizar esa combinación, ya que como la especificación nos dice lo que tenemos que hacer, es fácil usarlo con Hibernate. Entonces, básicamente lo que tenemos es que un ORM mapea los objetos a la base de datos. Pero ¿cómo sucede esto? JPA nos da las pautas, las guías de cómo hacerlo, y Hibernate permite que eso suceda. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos de entidades declaradas utilizando el Java Persistence API, que es JPA. Todos estos imports son especificaciones, son anotaciones de JPA. Y Hibernate sabe qué hacer con esas anotaciones y hace el mapeo entre estos objetos y la base de datos. Él es capaz de no solamente hacer esa relación, sino, por ejemplo, generar un esquema a partir de estos objetos que están declarados aquí. También hay herramientas para, a partir de un esquema y unas tablas que ya existen, generar estos objetos. Pero normalmente lo que se usa es ir de la otra forma. Comienzas con tus modelos declarándolos y no te tienes que preocupar de la base de datos. Esa es en realidad una de las principales razones para usar un ORM. Declaras tus modelos en el lenguaje de programación que te sientes cómodo trabajando y tienes un framework atrás que se preocupa de todo el tema de la persistencia. Y por eso es que existe y por eso es que es tan potente y tan interesante. Tal vez empiezas usando MySQL y después de usar MySQL te das cuenta que Postgre es mejor para lo que estás haciendo. Si usaras JPA y Hibernate en una combinación, usando todo estándar, sin desviarte de la especificación, puedes simplemente cambiar transparentemente sin importar. Entonces sigamos viendo aquí. Esta es una entidad y como podemos ver aquí es de JavaX Persistence Entity. Tiene sus propiedades. Por ejemplo, tenemos no solamente propiedades solas, sino objetos declarados por nosotros, que son las relaciones que existen en la base de datos relacional. Entonces, esta es una relación many to one, es decir, que un curso puede tener solo un instructor, pero un instructor puede dar muchos cursos. Este es el ID, el generado, tiene la notación generated value, y con eso Hibernate sabe que él tiene que generar el ID. En JPA siempre se requiere que exista un constructor por default, por eso está aquí vacío sin hacer nada, y los getters y setters. Esa es una declaración de la clase curso. Esta es la clase instructor, que equivale a nuestra tabla instructor en nuestra base de datos relacional. Y es muy similar a la que ya vimos. Tiene un one-to-many mapeado con los instructores y que es este map by instructor. Y le dice nuevamente que un instructor puede dar varios cursos y por eso tiene un set de cursos. Cuando yo voy a buscar los cursos para ese instructor, Hibernate sabe qué hacer, me trae todos los cursos que él está dictando y él hace todo el SQL por detrás. No tengo que preocuparme de escribir queries, de saber que los joins están correctos. Hibernate sabe hacer todo eso y es porque está implementando la especificación de JPA. Nuevamente lo mismo, tiene un ID, tiene un ID automático con un valor generado y los getters y setters. Constructor vacío para que funcione y eso es todo básicamente. Hay tecnología por detrás
Hibernate lee esto y él sabe todo lo que tiene que hacer cuando lo usamos en nuestro código para traer los objetos de la base de datos y las tablas convertirlas a los objetos que vamos a usar, que normalmente van a ser expuestos después en una vista o en un servicio REST. Para resumir, JPA es la especificación que nos dice cómo deberíamos mapear nuestros objetos a nuestra base de datos relacional, y Hibernate es la implementación, lo que realmente nos permite que ese código ejecute y que suceda algo cuando lo corremos. Todo esto es parte de un curso que estamos dictando en platzi.com/java-avanzado.